Ave María Purísima. sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Nos decían hoy en la introducción, ella debe haber Monseñor Ricardo Cui, el mes de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Primer domingo de septiembre, justo 1 de septiembre. Haupevarei pona ñahendumilla ya pusaka ya preparaña ne corazón. Katu hanguaisha ya pusaka pona ya henduma boikui. Va epañan de yara he illan debe iñe eme. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? ¿Por qué septiembre le llamamos el mes de la Biblia? Este mes no es solamente celebrado por los católicos, sino también por nuestros hermanos protestantes de otras denominaciones cristianas. Por dos razones fundamentales. Hay más, pero por dos razones fundamentales. Primero, porque San Jerónimo, que celebramos el 30 de septiembre a fin de mes, tradujo la Biblia del hebreo, del griego, al latín. Se llama la Vulgata, latín, para que el pueblo pudiera tener una traducción confiable de la Biblia ya por el siglo IV. Haremos, vea. Luego, en el siglo XVI, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera tradujeron al español, en la primera Biblia española así de traducción de las lenguas originales, siglo XVI. Entonces, Upeaguarey yaguarecó este mes para hacer que se note, que se celebre, se difunda, se conozca la palabra de Dios. Hay ponao, pero ya ni por andumico pues arevepe. ¿Cómo pasa guarecora se Biblia? ¿Qué relación tengo con la palabra? Escuchamos en el Evangelio 3 grupos de personas que dialogan con Jesús. Un grupo de fariseos y maestros de la ley. Ojo, hoy que hay Jerusalén, a Galilea junto a Jesús. Oje llama, ella para ahí discípulo fuera, no seguí ciertas tradiciones. Ojo, controlar, y Jesús va para ir trabajo, va para ir, va para un boean, va para ir coji. Los fariseos y los maestros de la ley no son gente mala, porque el Evangelio no es una narración, un relato de tipo Marvel, de buenos y malos, héroes y malos. Los fariseos y maestros de la ley son gente muy piadosa, muy cumplidora de la palabra, muy celosa de la palabra de Dios y quieren cuidar de que se cumpla bien. Jaupeapa, hoy me acuerdo ya demasiado y te dimos oye fija en los detalles, en cosas secundarias y accesorias. How cuestionas que ya Jesús. Heishue, eran el discípulo, eran el seguidor, no cumplí las tradiciones de los padres, de los antepasados. Empezó con un tema ritual de purificación de las manos, lavarse las manos para comer y todo eso, que para nosotros hoy en día sería lo más normal, ya yepojeya. Y después de la pandemia, con más razón sabemos que hay que lavarse las manos, incluso con alcohol y todo para no enfermarnos. Pero en la antigüedad, en la época de Jesús y estos judíos, fariseos y maestros de la ley, era por cuestión ritual de purificarse. Primer cuestionamiento. A Jesús y Yargel yo recuerdo, Jesús y Poshi yo recuerdo. Ya le di una ñanderoga vengan a Jesús. Jesús les dice hipócritas. Fuerte la respuesta de Jesús. Era un texto de Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y pojila Jesús eía. ¿Qué significará hoy para nosotros esas mismas palabras del profeta Isaías dichas por Jesús que nos cuenta hoy el evangelista Marcos? Este pueblo me honra con los labios. Mina como iglesia, ya de parroquia, ya de comunidad, ya de grupo, ya de movimiento. Vaya, esta Jesús ve y hoy de upeixa. Nuestras misas, nuestras celebraciones, nuestro culto. ¿No será que nosotros también nos queda esa palabra?
¿No será que también muchas cosas hacemos externamente, exteriormente, pero después no baja al corazón, no se hace carne, no ñembojo hoy ñandereje, ando yecuay ñanderecobepe, jaeja discípulo de Jesús, solo de labios para afuera, ñañe por andomina. Obispo, sacerdote, religioso, religiosa, catequista, agente de pastoral. Epayeta Jesús se oyen de Beupeixe. Luego Jesús llama a todo el mundo, a la gente que está ahí con él, y les dice, y cuenta, dice más cosas a los fariseos y maestros de la ley, a los escribas. Les dice, ustedes dejan de lado la palabra de Dios para poner en primer lugar costumbres y tradiciones de hombres. Pojibia y pojí. En la primera lectura hemos escuchado cómo Moisés le decía al pueblo, Pehendú, escuchen, obedezcan, pongan en práctica estas leyes, estos decretos, estos mandamientos. En Santiago también escuchábamos en la carta de Santiago Guaraní Meñahenduje y Aníquena Pehendure inte tirañan de yarañe apendere saray shubiu peijei. Entonces, todo tiene que ver hoy. ¿Cómo escucho la palabra de Dios? En la Biblia, en sentido amplio, si ponemos, vamos a hacer esta relación, escuchar, obedecer, cumplir, caminar en la presencia del Señor, todo tiene que ver con este discipulado de la palabra de Dios. En el Salmo, Señor, ¿quién entrará en tu casa? ¿Quién entrará en la casa del Señor? Entonces, el que escucha su palabra, vea guaraní me gusto y te porque la guaraní me ñahendú, a la obediencia dice ñerendú. Tiene mucho que ver escuchar y obedecer. La ñahendure inte na ñerendú. Ñahendú ya cumplíamos, entonces ñerendú a la palabra de Dios. Y nosotros en la iglesia necesitamos cuestionarnos profundamente también cómo escuchamos la palabra. Ñerendú a la palabra de Dios. Te apayamos y veí tradiciones humanas, costumbres, decretos, mandamientos, hereva por encima de lo esencial. Y por añañe por andú. ¿Quiénes eran los fariseos y los maestros de la ley en la época de Jesús? Eran personas piadosas, cumplidoras, encargadas de enseñar al pueblo, líderes religiosos. El Papa Francisco yapó, imagina, pero desde el 2021 que fuertemente quiere impulsar la sinodalidad, yaguatá oñondivé en la iglesia, en la comunidad, pero tiene mucha resistencia. Opa, arañan de tren, arañan de camión, o patinar, arañan de bicicleta, bebo ye trabajo, apa subir y cadena, naña avanza y oí, cuesta mucho. ¿Y quiénes son los que ponen palos a la rueda? Más para ocho coja o frenaba. Y nosotros en la iglesia, los líderes religiosos, empezando por obispos, sacerdotes, cardenales, diáconos, religiosos, religiosas, ore punta pero moira, ñañe por andumina o peare. 3 años, 4 años, empuja, se hace esto, ñañe reuní, pero no llegó a aguasui. Cuesta hacer que el evangelio más fresco, más puro, regrese a nuestras comunidades. A cada uno llama ahendú o nahendú, la palabra de Dios. Está presente en nuestras comunidades, capillas, celebraciones, lo más puro del evangelio, o ya acomoda, ya domestica. El verdadero evangelio incomoda. A veces Jesús le dijo a los fariseos y maestros de la ley, hipócritas. Jesús este día ya podamos mea culpa añete Jesús, añete. Ya pensamina. ¿Qué tradiciones, costumbres, qué cosas, actitudes, formas de hacer, de decidir, de pensar, incluso de comunicar en la iglesia necesitamos cambiar para poner el evangelio en el lugar más puro?
Ñanje pues añe mongetamina. Catequistas, agentes de pastoral, ministros de Eucaristía, Legión de María, pastoral juvenil, grupos de liturgia, grupos de familia, grupos de oración. Estamos escuchando la palabra de Dios, el Evangelio, que nos invita a la conversión y a un cambio de actitud fuerte para caminar juntos en una iglesia más sinodal, más fraterna, más solidaria. Ya acomodante, ya no le gusta Haisha. En este mes de la Biblia, queremos desde la animación bíblica de la pastoral de la conferencia episcopal que se note un poco más. Toye cuajapeñen de comunidad, ñañe por andumina. Ella ya pota ñañe de comunidad durante el mes de septiembre. Podemos hacer muchas cosas, desde lección divina, volver a leer la palabra, juntarse como vecinos en la cuadra, en la zona, en la capilla, en la parroquia, algún curso bíblico, jornadas bíblicas, concurso bíblico, congreso, encuentro diocesano, ñamongu emina toyecua. Que queremos escuchar la palabra, pero no solo que se quede en eventos, sino que ñambo huechilla en el corazón. El evangelio que escuchamos está recortado por las razones litúrgicas, pero hay que leerlo completo, del capítulo 7, 1, versículo al 23. Ya pillaron a Jesús, había encarado a sus discípulos, a los más cercanos. Jesús no solo les retó o a los fariseos y a los escribas y le llamó la atención a toda la gente, sino a su grupo más reducido que son los discípulos. Y yo a Jesús, ¿ustedes tampoco entienden? Y yo tu único pea, ñañe por andumina este día. Shepico no entendéis a veima, es para Jesús soy potaba. Acá entramos todos, los seguidores más cercanos, más lejanos, el grupo grande, ñañe por andú. Entiendo lo que el Evangelio me pide y me requiere. Como pueblo de Dios, ahora en general como iglesia, como católicos. Ñajenduja, ñañe erendúpico al Evangelio. Se nota en nuestras comunidades, en la iglesia, pero también en la sociedad, en la política, en la atención que nos damos unos a otros, en el servicio público, en la educación, en el trabajo, en el barrio, en las asociaciones, en los clubes. Se nota que yo soy cristiano, soy discípulo de Jesús. Onahaniri. Reitero otra vez, llama a mí en la iglesia para adentro, yende yeje. Por mi Señor, ¿quién puede entrar en tu casa? Con Jesús, hoy queremos preparar nuestro corazón. Allá esbe, Señor, anduce, Señor, enduce. Hay cosas veran de palabra. Para eso tengo que formarme. Talleje camina. La palabra de Dios es alimento, es fuerza, es luz. Fuente perenne de vida espiritual de verbum. Ya se camina, para que se note que tenemos sed y hambre de la palabra, porque pepe ya topata, ñande yaray tepe, haubebe catutado cambiar a ñandere cove, añaicoteme. Paraguay necesita volver a escuchar el Evangelio. Nuestra iglesia y nuestras comunidades necesitan volver al Evangelio urgentemente de Jesús, para que se contagie una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria. O guataba o ñondive. Andas ahí y ñañabas y añabas ella de la segunda lectura aquí. Añá, ñañá o ibañane corazón. Que en este mes de la Biblia entonces se note en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras comunidades, que la palabra de Dios es la fuente de todo lo que hacemos. Que así sea.